Buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, que la finalidad es poder estudiar un poco los casos de uso, que son un tipo de diagrama dentro del modelo UML. Entonces vamos a dar inicio en este instante. Listo. Permítame un segundo. Hola, profe. Uh -huh. Qué pena, es que el compañero Juan Sebastián siempre para entrar con el correo del SENA presenta inconvenientes. Entonces, a ver si de pronto se le permitiría ingresar con el correo personal. Sí, Fernanda, no hay ningún inconveniente. Puede ingresar con el correo personal. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Listo, en este instante les estoy mostrando qué es lo que estoy viendo en pantalla. Voy a ingresar con mi correo voy a tomar el link, voy a ingresar con mi correo de Apagigarlo y para que vean que cuando ingresa uno con un correo externo, pues pide la verificación. Mm. Mm. Listo, voy a mostrarles cómo ingreso desde un correo externo al SENA. Mm. Estamos a ver si ahí, si me permite o no me permite. De pronto esto es lo que le está pasando a él y por eso no permite el ingreso. Sí, No sé. profe, yo sí creo. La vez pasada también intentó toda la clase ingresar y no pudo. Sí, pero, o sea, debe ser algo, por ejemplo, en el caso de mi correo, debe ser porque es que le hice unas configuraciones últimamente y no me está permitiendo entrar. Pero si en este instante yo en mi correo me permitiese entrar con esa opción, con el link que envié, aquí me aparecería en esta ventana el nombre de la persona y dice solicitud, admitir, y yo le pues le daría admitir, pero pues no, mira, con el mío tampoco, no sé, ahí debe ser un problema técnico eh, del correo que no lo está reconociendo. ¿Listo? Entonces,
no sé, toca revisarlo, mirar, tratar de comunicarme con él y mirar a ver si al crear una sesión sincrónica él puede ingresar. ¿Listo? Mira, Ah, bueno, profe, le voy a decir entonces, muchas gracias. mira, se quedó ahí. A mí tampoco me ingresó, entonces, no sé. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. La idea es que podamos retomar algunos de los... estoy compartiéndoles pantalla, por favor, me informan. Sí, sí tenemos pantalla. Listo. Entonces, 2 segundos. Voy a tomar un poco de este tema que habíamos visto en la sesión pasada. Permítanme un segundo que está haciendo la presentación. Nosotros estábamos hablando, un segundo, listo. La sesión pasada, ya terminando la sesión, estábamos hablando que los objetos, bueno, podían clasificarse en objetos abstractos y concretos. Estábamos hablando de abstracto, era ese tipo de objeto donde nosotros teníamos elementos generales del mismo, que esos elementos abstractos eran heredables de un elemento a otro, de un objeto a otro, disculpe, y que dentro de esos objetos abstractos habían elementos concretos que estaban en una categorización inferior, que el elemento abstracto era de orden general o superior y que el elemento concreto era un elemento, una especialización, era de un orden inferior y que le heredaba características básicamente del objeto abstracto. Entonces, ejemplo, el mamífero es una especie o un reino, bueno, que permite que sus crías tomen leche, que tengan un tipo especial de gestación. Quiere decir que los perros y los caballos son animales amamantados por sus madres. ¿Listo? Entonces heredan esa característica en especial. Listo, entonces nosotros veíamos que también había una forma que los estereotipos, ya sean implícitos o explícitos, nosotros a través de los signos menores y mayores, pues íbamos a hacer una anotación. En el caso del estereotipo implícito, no iba a ir la anotación, sin embargo, nosotros sabíamos que dentro de este orden, básicamente aquí teníamos una generalización, y acá en la anterior diapositiva, pues entonces nosotros marcábamos que ese objeto era abstracto. Entonces, los estereotipos se pueden escribir indicando que son de carácter abstracto, y eso sería un estereotipo específico y un estereotipo implícito donde no se tiene ningún elemento de la notación. Bueno, vamos a empezar hoy a hablar un poquito de los casos de uso y las diferentes características que tenemos dentro de los casos de uso. Básicamente los casos de uso son un requerimiento funcional que tenemos dentro de nuestro sistema y que básicamente pues, nos va a permitir hacer una caracterización del mismo. Nosotros a partir de esos casos de uso vamos a poder determinar situaciones que se realizan en el sistema en el momento o situaciones hipotéticas que podrían ser desarrolladas más adelante. Ya quiere decir que el caso de uso puede ser algo real o puede ser algo ficticio, dependiendo cómo estemos modelando nuestro sistema. Real en el sentido de que ya esté implementado, ficticio cuando nosotros deseamos que eso sea implementado. ¿Listo? Vamos a ver que los casos de uso tienen unas características especiales que lo que van a hacer ellos van a hacer una lista de acciones, van a compartir o van a realizar un cierto número de iteraciones, o sea, de repeticiones, van a estudiar el comportamiento del sistema
El caso de uso siempre va a estar basado en el punto de vista de los actores y el caso de uso va a tener unos límites del sistema y sus relaciones con el entorno. Recuerden que cuando estamos hablando de todo esto, nosotros nos acordamos de nuestro análisis de sistema, cuando nosotros veíamos que habían sistemas que eran de tipo abierto, que eran sistemas de tipo cerrado, que los sistemas de tipo cerrado no tenían ningún tipo de interacción con el exterior, que los sistemas de carácter abierto tenían algunas interacciones con el exterior. Hablábamos que un sistema pues estaba compuesto de entrada, proceso y salida, y en algunos casos teníamos algún tipo de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos produciendo una empanada, entonces nuestro elemento de entrada van a ser como que la materia prima de la empanada, o sea, la masa, la papa, la carne, los aliños. El proceso sería todo ese elemento de la fabricación, y la salida pues sería el elemento final, que sería una empanada construida. La retroalimentación es cuando el usuario prueba esa empanada y dice si tiene las características o no tiene las características, y básicamente ese sistema va a estar delimitado porque, por ejemplo, nosotros la empanada no nos la vamos a comer siempre, aunque es un elemento delicioso para algunos, pero esa no va a ser nuestra fuente de alimentación del desayuno, del almuerzo, de la comida. Entonces como que está enmarcada o se puede utilizar para ciertas ocasiones, para un refrigerio, para una ocasión especial dentro de una celebración y diferentes. Entonces ahí tendríamos como el entorno del sistema, aquellas limitantes que tenemos para poder realizar cierta acción. Vamos a hablar un poquito de los actores. Los actores básicamente van a ser aquellos que van a realizar las acciones, ¿sí? Y van a cumplir los objetivos dentro de nuestro sistema. Resulta que un actor puede realizar muchísimas acciones y básicamente lo que vamos a hacer es que ellos lo que van a tener es como un rol externo donde van a interactuar con diferentes elementos. Pensemos que un actor en ciertas condiciones puede actuar de una forma y en otras condiciones puede actuar de otra forma totalmente diferente, dependiendo la acción que vaya a realizar. ¿Listo? Entonces, determinamos que dependiendo del rol que tenga, se va a comportar. Ejemplo, una mujer. Una mujer puede ser el actor. Una cosa es una mujer como ama de casa, una cosa es una mujer como una persona que ejecuta cierta acción o cierta profesión dentro de una organización. Una cosa es una mujer como hija, ¿sí? Y en los diferentes acciones o las diferentes situaciones, la mujer va a tener elementos comunes, pero también va a tener reacciones diferentes. Entonces, esos elementos o esas características diferentes que toma en cada uno de esos espacios es lo que vamos a denominar roles. Dentro de los casos de uso, nosotros vamos a decir que van a existir algunos actores que van a ser de tipo primario y otros que van a ser de tipo secundario. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito de la notación. La notación básicamente siempre va a ser un simbolito con una bolita, unos palitos que nos va a mostrar el actor, una elipse que nos va a indicar el caso de uso. Entonces, donde nosotros vamos a saber que el actor va a hacer una acción, llámese como se llame, que va a producir un efecto que se va a tener que realizar acá a través de ese caso de uso. Por notación, nosotros decimos que utilizamos la notación de los estereotipos, entonces donde nosotros colocamos los signos menores y mayores y colocamos una palabra reservada, que en este caso es communicate, que básicamente lo que quiere decir es que tenemos un estereotipo de una relación de comunicación. Entonces, acá, con el ejemplo que veníamos desarrollando desde la sesión pasada, estábamos hablando de que teníamos un caballito y que nuestro caballito se llamaba Sagaz, y que Sagaz vivía muy feliz en un criadero, y básicamente uno puede tener en ese criadero una acción externa que puede ser un comprador y que lo que desea
hacer es comprar un caballo dentro de ese criadero. Como les decía, nuestro caso de uso siempre va a tener un delimitante, que es el delimitante del sistema, y ese delimitante es que esa compra se va a remitir o va a estar dentro del elemento criadero de caballos. Solamente cuando yo tengo un criadero de caballos o tengo una finca, yo puedo realizar esa acción, en este caso específico, porque estoy hablando únicamente de ese caso específico, de realizar una compra. ¿Listo? Tenemos nuevamente nuestro actor en el rol de comprador, haciendo una acción de comunicación con el caso de uso, que va a ser compra de caballo, y que este caso de uso va a estar limitado por una situación muy especial, que esta compra únicamente se va a realizar dentro del criadero de caballos. Aquí lo que vamos a ver un poco es la anotación que tenemos para un actor primario y para un actor secundario. Recordemos que el actor primario es el que ejecuta el objetivo de la acción, es el sobre el que va a recaer toda la ejecución que se vaya a hacer del caso de uso. Sin ese actor principal no existiría el caso de uso, mientras que el actor secundario simplemente es un actor que en un momento dado puede estar acompañando al caso de uso, pero que si no está, no llega a afectar el caso de uso principal. En este caso tenemos un comprador, el comprador realiza una acción, ¿sí? El comprador es el actor primario o principal, va a realizar la acción de comunicación que es comprar el caballo, en donde en un entorno cerrado, que es el criadero de caballos, y básicamente va a haber un actor secundario, porque en estos criaderos de caballos van a haber actores que hacen el papel de sementales de estado, que determinan básicamente todo el proceso de venta del caballo y las características que hay. ¿Listo? Ay, permítame un segundo. Permítame un segundo acá porque ya, listo. Disculpe. No. Ahora vamos a hablar un poquito de la cardinalidad que existe entre casos de uso. Entonces vamos a hablar un poquito de las relaciones. Así como en los seres humanos hay diferentes tipos de relaciones, en los casos de uso vamos a tener exactamente lo mismo. La relación que existe entre las dos elipses que se unen, o entre el actor y la elipse, va a tener unas características muy especiales. Sabemos que en los seres humanos pueden existir relaciones uno a uno monogámicas, como por ejemplo en el caso de las palomas, donde las palomas tienen una sola compañera, o el palomo tiene una sola compañera en toda su vida. Entonces ellos, si su compañerita se muere, pues ellos prácticamente quedan solitos y ya nada más. Esa relación viene a ser una relación uno a uno. Hay otras relaciones en otras aves que en su época de apareamiento, ellos básicamente lo que buscan es que se realice la acción y tienen diferentes parejas en todo el transcurso de su vida reproductiva. Quiere decir que de pronto una torcaza, de pronto un cisne, va a tener diferentes compañeros. Entonces esas relaciones de un cisne con muchas paticas, ¿sí? Con muchas cisnes de género femenino, o una torcaza de género femenino con diferentes torcazas del género masculino durante todo este tiempo. Hay relaciones que son muchos a muchos, entonces pues esas ya son un poco más extrañas dentro del reino animal. Y entre los seres humanos, pero también existen muchos hombres con muchas mujeres y muchas mujeres con muchos hombres en unas condiciones muy especiales. ¿Listo?
Lo mismo va a pasar con la cardinalidad de los casos de uso. Y básicamente vamos a tener diferentes especificaciones para las cardinalidades dentro de los casos de uso. Vamos a tener una cardinalidad de 0 a 1, y se va a leer así, de 0 a 1 vez. Vamos a tener una cardinalidad solamente de 1. Vamos a tener una cardinalidad que puede ir de 0 a asterisco, que asterisco quiere decir varias veces. Una cardinalidad que vaya de 1 a varias veces o de 1 a muchos. Una cardinalidad que vaya de un elemento M a un elemento N. Y una cardinalidad que sea indicada N veces. Listo. Vamos a verlo acá con un ejemplo. Para leer las cardinalidades, inicialmente lo hacemos con el mismo proceso de lectura que tenemos, que va de izquierda a derecha. Entonces, vamos. Decimos, un comprador puede adquirir, miren, un comprador puede adquirir o comprar muchos caballos, ¿sí? Este actor primario puede comprar, que es uno solo, puede comprar muchos caballos. Ahora bien, la compra de caballos, que es el caso de uso, ¿sí? Entonces quiere decir, muchas compras de caballos pueden ser realizadas por un solo comprador. ¿Listo? Entonces los elementos de cardinalidad se pueden leer en dos sentidos, como lo que estábamos viendo. Acá con el actor secundario vamos a decir que la compra de muchos caballos, porque tenemos acá un asterisco, puede ser realizado por un semental de estado o un solo criador que se dedique a esa actividad. Todo eso limitado dentro del sistema. Vamos a hablar un poquito de la relación de inclusión. Entonces, las relaciones de inclusión sirven para enriquecer o complementar el caso de uso. Y básicamente, el hecho de que exista una relación de inclusión también implica que sea un elemento obligatorio. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo. Tenemos un usuario que es un cajero. El caso de uso es rentar un video, y si él le alquila el video a alguien, obligatoriamente, ¿sí?, debe cobrar el valor de ese alquiler. Si yo estoy en Netflix o estoy en Claro y me dicen, y estoy viendo la televisión y quiero ver una película, entonces ese operador es mi usuario. El comprar una película es mi acción, pero para que yo pueda al final después ver la película, yo necesito obligatoriamente que me cobren o me debiten el valor. Esa es la relación de inclusión. Dentro de la notación de la relación de inclusión, vamos a tener una línea punteada siempre, a diferencia de las primeras que veíamos en el caso de uso, donde la línea de comunicación era una línea continua. Entonces vamos a tener una línea punteada y esa flecha va a ir hacia afuera, como saliendo del diagrama. ¿Listo? Podría decirse que iría hacia la derecha, que iría hacia el sur, que iría hacia el norte, siempre apuntando hacia afuera. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestro comprador del criadero, él va a realizar una compra de un semental, ¿sí? Y esa es la principal acción. Una acción que se deriva de la compra del semental es que tiene que verificar siempre que hayan vacunas. Esa verificación se convierte en una ampliación de este caso de uso que se llama compra semental, va punteada, la flecha va hacia el sur, ¿sí? Y es de tipo include, donde básicamente lo que hacemos es que sea de tipo obligatorio. ¿Listo? Vamos a hablar nuevamente de inclusiones
y vamos a ampliar un poquito nuestro caso de uso. Voy a tener mi comprador, voy a comprar ya sea un semental o voy a comprar una yegua. No es lo mismo comprar un semental que comprar una yegua. Tienen características muy diferentes. Sin embargo, la compra de la yegua, que es el caballo, que es el elemento de generalización superior, sí, es un elemento, este es mayor y más general que este de acá, que es comprobación. De ahí se va a desprender el de comprobación de vacunas, tanto al semental como a la compra de la yegua. Yo, para que pueda realizar esas dos acciones, o cualquiera de las dos acciones, ya sea la compra de la yegua o la compra del semental, yo debo hacer una verificación de las vacunas. Ahora bien, de la compra de la yegua, yo puedo desprender un caso de uso que complemente y que yo quiera saber un poquito más de la yegua, por ejemplo, si ha tenido partos o no, porque de pronto puede tener potricos o puede estar embarazada y para mí puede ser un buen negocio. Entonces, estos elementos que completan el caso de uso, que en este caso se llama compra, se van a denominar, van a ser casos de uso que van a tener una relación de incluso. Vamos a hablar de las extensiones y aquí me equivoqué. De esta, espérense un segundo. Ay, sí, aquí me equivoqué en esta gráfica, disculpen. Básicamente, la relación de esta extensión enriquece el caso de uso mediante un caso o una subfunción, ¿sí? O sea, es algo que se desprende, pero no es de carácter obligatorio y a diferencia del include, también, bueno, la primera punto en común es que va con la línea punteada, ¿sí? Pero en vez de ir la flechita hacia afuera, va apuntando hacia el caso de uso que es principal, que es fuerte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser el pago, ¿sí? Pago de obligación, y acá en extensión, que va a ser extend, la palabra, ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, puede ser, por ejemplo, ¿cómo va a pagar usted? En efectivo, usted va a pagar con tarjeta de crédito, pero lo más importante es que usted pague. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ir aquí a extensión. Nuevamente tenemos nuestro comprador. La acción que va a realizar es la compra del caballo. Y dos elementos que no son muy relevantes es mirar si el caballo es de buen carácter, comprobar el pelaje, comprobar las pezuñas, comprobar algunas características físicas. Esos elementos, que son elementos adicionales, se consideran extendidos, se desprenden del caso de uso, pero efectivamente nosotros podríamos hacer esa compra sin mirar si el caballo le gusta trabajar, si le gusta correr, si le gusta que lo acaricien, ¿sí? Uno podría hacer una compra al caballo sin tener en cuenta esas características, ni tampoco uno podría hacer la compra al caballo sin tener en cuenta la característica de cuán largo es su pelaje y si se acalora o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija monta un caballo que se llama Sagaz. Sagaz es un caballo argentino que mide 1,80 y hay otra que se llama Calamar y le dice un burrito porque su estatura es baja y es muy peludita. Pero en el momento de saltar, ¿sí? Pues la diferencia no es ninguna. Entonces, no importa cuál de los dos caballos, para hacer el salto, eso es independiente, ella va a poder realizar su acción. Hay extensiones que se denominan extensiones compartidas y básicamente vamos a revisarlas acá. Dijimos que el comprador podía hacer una acción, ya sea comprar un semental o comprar una yegua. ¿Listo? Dentro de las acciones extendidas o que no son tan relevantes, es la comprobación de partos, determinar si la yeguita ha tenido partos o no. De pronto eso no es importante para el comprador. Pero, por ejemplo, aquí hay elementos comunes que quisiera de pronto averiguar tanto para si compra una yegua o si compra un caballo, si es de buen carácter, si tiene algunas características,
si le gustan los niños, eh, si le gusta saltar, ¿sí? Y las comprobaciones de carácter. Eso es común para los dos, sin embargo, tampoco es una característica primaria y por eso se determina que este es un caso extendido. Lo mismo la comprobación del pelaje. Es común para la compra de la yegua, es una característica, un caso de uso que se puede ampliar de la compra de yegua y de la compra de semental, pero no es un elemento obligatorio. Se puede hacer, pero no es un elemento obligatorio. Como ustedes observan, las fechas van apuntando, no saliendo del caso de uso principal, sino apuntando al caso de uso principal. Y se colocan, pues básicamente en la anotación, el menor y el mayor, que es la parte del estereotipo para determinar que es extendido. Como hablábamos en este instante, al principio de esta sesión, determinábamos que habían elementos que eran de generalización y especialización. En la sesión pasada nosotros hablábamos que, por ejemplo, un médico general podía especializarse en ginecología. Aquel que es médico ginecólogo va a tener ciertas características, va a tener todos los conocimientos que tenía un médico general. Quiere decir, en este orden de ideas, que un caso de uso que sea especializado y que se desprenda de un caso de uso general y que sea de tipo abstracto, va a heredar todas esas condiciones. Como veíamos al inicio de esta sesión, cuando hablábamos de mamífero y veíamos que una característica era el proceso de lactancia y que se desprendía ya sea para el perro o para el caballo, que cuando eran crías, básicamente iban a lactar. Entonces, vamos a recordar que los procesos de especialización van de abajo hacia arriba, que los procesos de especialización heredan características de los elementos generalizados y esa es como la principal característica. Los elementos generalizados, así como los padres, un hijo puede heredar el color de los ojos o el cabello de un papá, ¿sí? Entonces el caso general sería el papá, el caso específico sería su hijo, donde heredó ciertas características. Del padre hereda al hijo, entonces va de arriba hacia abajo. Especialización de abajo hacia arriba, generalización de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, de la generalización, nuevamente, y recuérdalo bastante, vamos a heredar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poco acá, nuestro caso de uso. Vamos a tener nuestro comprador. El comprador va a ser, ya sea una compra de un caballo o de una yegua. Vamos a mirar qué pasa con la compra del caballo. Se va a hacer un caso de uso que es obligatorio, que es el include, que va a ser la comprobación de vacunas. ¿Listo? Como casos extendidos de la compra de caballo, que no es muy importante y no son muy relevantes, pero los quiero tener en cuenta, es la comprobación del pelaje y la comprobación del carácter. Cuando yo tengo una compra de caballo, básicamente yo lo que voy a tener aquí es un caso de uso también principal, que voy a determinar que ese caballo puede ser semental, porque recuerden que no todos los caballos son sementales, entonces voy a tener esa característica. Ahora bien, si yo tengo una compra de caballo, entonces he definido que es puede ser una yegua o el semental, yo puedo determinar que dos casos extendidos es la comprobación de potros, si esta yegua ha tenido potricos, y una que podría ser obligatoria es la comprobación de partos. Mientras que la comprobación de potros es algo opcional, que lo puedo verificar, puede ser no muy relevante, el saber si la yegua ha tenido partos, sí es importante. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un caso de uso donde marcamos las relaciones extendidas y las relaciones con un include. El include, recordamos nuevamente, es de carácter obligatorio
va con una flecha hacia afuera, saliendo del caso de uso, indicando que se desprende. Y el extend es también un caso de uso que se desprende, pero de tipo no obligatorio. Y con su flecha apuntando al caso de uso principal. Vamos a tener una representación textual del caso de uso. Para esa representación textual vamos a tener el nombre del caso de uso, vamos a determinar el actor, si es primario, secundario, el sistema al que pertenece el caso de uso, si participa un solo actor o es un conjunto de actores, el nivel del caso de uso, ¿sí? Y si vamos a tener algún tipo de subfunciones, o sea, de derivaciones de ese caso de uso, condiciones previas que deben cumplirse para que el caso de uso pueda ser ejecutado, operaciones principales, extensiones y pues básicamente inclusiones también. ¿Listo? Que esas inclusiones son como condiciones previas que se deben cumplir para que el caso de uso sea ejecutado, ¿sí? O en el caso de las subfunciones. Voy a ir acá a un ejemplo para que podamos determinar. Voy a ir aquí un momento. Quiero preguntar, a esta altura, ¿es claro lo que se ha explicado? ¿Tienen alguna duda o inquietud? De momento yo no, profe, pero me gustaría seguir mirando cómo podríamos desarrollar evidencias a través de esto. Señor, Me gustaría ver cómo podríamos hacer la evidencia, o una evidencia o un ejemplo a través de esto. listo, disculpen, o sea, antes de ir al ejemplo estaba haciendo una revisión conceptual. Mi pregunta, ¿los conceptos están claros? Del include, del extend, de la El, generalización. el, el, inclu- el include no es obligatorio, pero sí es más importante que el extend, ¿no? No, el include es un caso de uso que se desprende del caso de uso principal y es de carácter imperativo. Y al ser de carácter imperativo, quiere decir que es de carácter obligatorio. Mientras que el extend es un caso de uso que se desprende del caso de uso principal y que puede ser opcional. Y es opcional, exacto. O sea, el extend es opcional y el include es obligatorio. Gracias. Listo. 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 Entonces, estábamos acá. Continuamos acá. Entonces, hacemos nuevamente nuestra tablita con el caso de uso, el nombre del caso de uso, el sistema, los participantes, el nivel o el objetivo del actor primario o la subfunción que se vaya a realizar, las condiciones, las operaciones y la numeración de cada una de esas operaciones, las extensiones, ¿sí? Condiciones de aplicar a la extensión, ¿sí? Que se desprende y listo. Nuevamente, acá tenemos nuestra extensión y vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente el ejemplo de la compra de una yegua. Las extensiones incluyen el número de línea de operación a la cual se le aplica seguida una letra que permitirá distinguirla de otra extensión de la misma. Entonces, vamos a ver cómo se traduce eso dentro de esta cajita. Caso de uso, compra de yegua. El actor primario es el comprador. El sistema es el criadero de caballos. Listo. Los participantes son el comprador y la parada de sementales de estado. El nivel, entonces, va a ser básicamente el objetivo del actor principal. Debe haber una condición previa. La condición previa es que esa yegua que quiera comprar el comprador debe estar disponible. Vamos a mirar y revisar las operaciones. La primera operación que tiene que hacer el comprador es elegir la yegua. Lo segundo es comprobar las vacunas. Lo tercero, examinar los partos. Lo cuarto, recibir una propuesta del precio. Lo quinto,
evaluar la propuesta del precio, si eso le conviene o no. Sexto, pagar el precio de la yegua. Séptimo, cumplir con los papeles de venta. Octavo, registrar la venta en la parada de sementales para que quede hecho el negocio. Octavo, ir a buscar la yegua. Y décimo, transportar la yegua. ¿Listo? Esas serían como las acciones o cada uno de los pasos que debería realizar el comprador para poder hacer la compra de la yegua. Vamos a mirar un poquito las extensiones. Entonces, la primera extensión se hace, recuerden que es obligatoria esa. La primera era saber si la yegua o el semental estaban vacunados. La primera pregunta que se va a hacer, ¿son correctas las vacunas? Quiere decir que va a haber como un elemento de extensión para verificación de esas vacunas. Si sí, van a continuar. Si no, ¿qué tiene que hacer? Devolverse en el proceso y volver a hacer. Por eso decíamos al principio de esta presentación que el caso de uso era de tipo iterativo, quiere decir que se repetía. Continuamos. Otra extensión que podemos hacer ¿es correcta la verificación de los partos? Si sí, continuamos. Si no, salimos de ahí, porque no podemos hacer la compra de la yegua. Otra extensión, ¿el precio es correcto? Si el precio es correcto, sí, continuamos, hacemos el pago. Si no, negociamos el importe y volvemos a ejecutar. ¿Listo? Volvemos a verificar todo el proceso y miramos si el precio es correcto. ¿Listo? Listo. Esos son los elementos textuales que deberían tener el caso de uso. Si ustedes se dan cuenta, para poder trabajar con las extensiones, yo lo que tengo en cuenta son los casos de uso principales, o sea que en este caso es la venta de la yegua, y miro de esos elementos adicionales qué preguntas me debo hacer para, acuérdense que comprobar las vacunas era un caso de uso que era de tipo include, ¿sí? Obligatorio. Examinar los partos también era un caso de uso de tipo include, o sea, de tipo obligatorio, y que sobre estos dos casos de uso, para yo revisar mis extensiones, lo que tengo que hacer es hacerme diferentes preguntas para determinar si yo puedo realizar la compra o si se puede ejecutar el caso de uso. Recuerda que el caso de uso, como es un elemento funcional y es un elemento iterativo, pues me va a permitir en un momento dado llevarlo a un elemento de codificación de software. Por eso, ustedes veían dentro de las extensiones que se hacían diferentes preguntas, como cuando se ve algoritmos o cuando uno está realizando los pasos ordenados para ejecutar una acción. ¿Listo? Teniendo en Profe, cuenta, señor. una pregunta con las extensiones. ¿Cómo se hace la numeración? Que yo veo que empieza en 2A, luego 2A1. ¿Cómo es eso? Algunas están sujetas a autor, ¿sí? Algunos la tienen, vamos a mirarla acá. Entonces, acá empieza. El A1 es para un elemento verdadero. Hagan de cuenta como si tuviéramos un rombito de decisión, y en ese rombito de decisión uno tiene una patica en la parte derecha para indicar que se ejecuta la acción, y debajo de ese rombito tiene una flechita para indicar que sale de la acción. Entonces, miren que estas extensiones, al subdividirse, tiene como un elemento afirmativo y un elemento negativo siempre. Siempre va a tener ese tipo de elementos. Espérense en un segundo, yo bajo acá. A ver. Espérense un segundito, yo voy a los segundos. Un segundito.
Este rombito que tenemos acá sería como una toma de decisión. Este brazo que va hacia la derecha me indicaría que esa toma de decisión, esta pregunta que yo me hago, ¿la yegua ha tenido partos? Sí, sí, continúo con la acción y puedo hacer otra cosa. Si no, finalizo la acción y vuelvo a empezar todo el proceso. ¿Listo? ¿Queda entendido con este rombo de decisión, de toma de Sí, decisiones? es más o menos como el diagrama de flujo que aparece en PCI. Es como si tuviéramos un diagrama de flujo en PCInt. Sí, señor. Pero se supone que nosotros a esa altura nosotros no sabemos, entre comillas, no sabríamos programar, no sabríamos, ¿sí? No es necesario. O sea, no es necesario que, claro que ustedes sí vieron eso cuando estaban en la primera fase del proyecto, ustedes vieron que los procesos, que vieron los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces es como seguir esta secuencia de un diagrama de flujo. Pero básicamente los dos elementos que deben servir es, esa acción se hace o no se hace. Es únicamente eso, nada más. ¿Listo? Vamos a intentar hacer un caso de uso que nos va a tomar un poquito más de sesiones porque este también lo vamos a llevar a un diagrama de clases y a los diferentes tipos de diagrama. Entonces dice así: el sistema de reservación de vuelos es un sistema que permite al usuario hacer consultas y reservas de vuelos, además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota, sin la necesidad de recurrir a un agente de viajes humano. Se desea que el sistema de reservación sea accesible a través de Internet. El sistema presenta en su pantalla principal un mensaje de bienvenida describiendo los servicios ofrecidos junto con la opción para registrarse por primera vez. O si ya se está registrado, podrá utilizarse un sistema de reservación de vuelos. Este acceso se da por medio de la inserción de un login previamente especificado en un password previamente escogido y que debe validarse. Una vez registrado el usuario y después de haber validado el registro y contraseña de usuario, se puede seleccionar las siguientes actividades: consultar vuelos, tarifas de vuelos, estado de vuelo. La consulta según horarios muestra los horarios de las diferentes aerolíneas dando servicio entre dos ciudades. La consulta según tarifas muestra los diferentes vuelos entre dos ciudades dando prioridades a su costo. El estado de vuelo se utiliza principalmente para consultar el estado de algún vuelo, incluyendo información de disponibilidad de asientos. Y en el caso de un vuelo para el mismo día, si está en la hora. Se pueden incluir preferencias en la búsqueda, como fecha, horario deseado, categoría, asiento, aerolínea. Ay, Dios mío. Asiento, vuelos directos, Bueno, acá ya habíamos leído esto: la consulta según horario, muestra los horarios de diferentes aerolíneas dando servicio entre dos ciudades. Categoría aerolínea deseada, y si desea solo vuelos directos. La reservación de vuelo permite al cliente hacer una reserva para un vuelo particular, especificando la fecha y horario, bajo una tarifa establecida. Es posible reservar un... Es posible reservar un itinerario compuesto de múltiples vuelos o más. ¿Listo?
Ahí continúa nuestro casito de uso, pero vamos a devolvernos. ¿Listo? Vamos a empezar a analizar poco a poco. Y por favor, les pido que cada uno de ustedes en el lugar que esté, por favor, tomen una hoja de papel, ¿sí? Y empiecen a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el caso de uso. Como lo leo yo, como lo veo yo, parece que fuera ya un sistema de información existente. Entonces cumple con la primera condición del caso de uso, donde nos dice que puede ser algo que ya esté funcionando o algo que se vaya a diseñar. ¿Listo? Entonces, el sistema de reservación de vuelos es un sistema que permite al usuario hacer consultas y reservas de vuelo. ¿Cuáles son las dos acciones principales que tenemos dentro de esta definición, de este marco de problema? ¿Cuáles son las dos? Chicos. El de la consulta y el de la reservación del tiquete. Son los dos elementos principales. ¿Listo? Entonces, tenemos que mirar esos dos elementos, consulta y reserva. Les voy a pedir el favor que si estén calladitos, intenten hacer el ejercicio, porque acá vamos a hacer el ejercicio guiado, pero si ustedes no logran entender o no tratan de desglosar el ejercicio, va a ser difícil que puedan hacer en el futuro modelaciones de casos de uso. ¿Listo? Entonces, por favor, necesito que sean participativos para ustedes mismos para que puedan entender el proceso. ¿Listo? Listo. Entonces llega y dice, permite hacer, lo primero que nos va a indicar es que nosotros vamos a poder, aquí, el sistema de reservación de vuelos es un sistema que permite al usuario hacer consultas y me va a permitir hacer adicionalmente reservas. Esos son los dos. Adicionalmente, esas consultas y reservas no las voy a hacer en cualquier lado. Yo no voy a hacer una consulta ni una reserva de un carro, yo no voy a hacer una consulta o una reserva de una cita médica, yo no voy a hacer una consulta o una reserva de una compra, o sea, de una silla o de una cama. Dice que específicamente el sistema o el marco o el entorno de eso va a ser el sistema de reservas de vuelo. Voy a bajar un poquitico acá. Entonces, como lo vemos ahí, quiere decir, voy a poner uno nuevo acá. Permítame un segundo. Listo. Quiere decir que yo voy a tener un sistema acá. Un sistema general acá que voy a llamar sistema de reservas. Listo. Permítame un segundo. Aquí voy a utilizar
sistemas siempre se representan con cuadros? Sí, siempre, siempre, siempre va a ser un cuadro. 2 segundos. Y acá. Yo voy a tener un sistema de reserva y eso va a estar ahí. Eso es como mi marco general. Quiere decir que todos los casos de uso van a estar ¿dónde? Dentro de este cuadrito. ¿Mm? Todo lo que vaya a hacer va a estar relacionado ¿con quién? Con el sistema de reserva. Lo segundo que me dice es que yo voy a tener básicamente, inicialmente, aquí voy a poner 1 y aquí voy a tener otro, que van a ser unos casos de uso. Que va a ser uno de consulta y uno de reserva. ¿Listo? Entonces me voy a ir, porque eso es lo primero que dice. No estoy segura que sea, pero pues es lo primero que he leído. Entonces yo voy a decir allá que esto es uno de consulta. De acá voy a tener uno de reserva. Listo. Para que esto se ejecute, necesito un elemento externo, y ese elemento externo va a ser ¿qué? Un usuario. Entonces vamos a representar el usuario, el actor. Entonces, y de él voy a decir que es un usuario. ¿Listo? Hasta ahí voy con lo que he leído. ¿Listo? Voy para acá, nuevamente bueno, el sistema de reserva de, acá voy a ponerle vuelos que me faltaban. Sistema de reserva, ¿de qué? De vuelos, para que quede de manera completa. Además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota, sin la necesidad de recurrir a un agente de viaje humano. Entonces, mire que adicionalmente llega y dice, bueno, es un sistema de reservas de vuelo, es un sistema que permite al usuario hacer consultas, reservas, y adicionalmente hay otra acción que puede hacer ahí, que se llama ¿cuál? Compra. Eso es un incluye, es una obligatorio, porque si hago la No, reserva... yo no, ahorita yo no estoy mirando ni include ni extend, sino simplemente estoy identificando los diferentes elementos que me está proporcionando la descripción del problema, nada más. Los diferentes casos. Más adelante determinaré si eso es un include, si es un extend, si no está escrito y yo tengo que colocar el include, si no está escrito yo debo colocar el extend, nada más. Yo simplemente estoy haciendo una pequeña interpretación para determinar cuáles son los casos de uso. Yo tengo, antes de continuar con el proceso de hacer mi include y mi extend, yo tengo que determinar esa descripción del problema, cuántos casos de uso me va a generar. Si me va a generar 1, si me va a generar 2, si me va a generar 10, si me va a generar 50 casos de uso, ¿sí? Yo tengo que determinar cuántos son los casos de uso inicial. ¿Listo?
Y llega y dice acá y continúa. Es un sistema que permite al usuario hacer consultas y reservas de vuelo, además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota. O sea, quiere decir que esa compra tiene una característica especial, que para que se realice, ¿sí? Yo puedo hacer esa compra de manera como remota, ¿sí? Listo. Aquí voy a dejar acá para ver cómo forma remota, pero no sé si todavía eso es parte del caso de uso o no es parte del caso de uso. Voy a ponerlo verdecito. Sin la necesidad de recurrir a un agente de viajes humanos. Se desea que el sistema de reservas sea accesible a través de Internet. O sea, hay otra cosa otra condición que me están pidiendo, es que sea accesible a través de Internet. Ese es otro dato. Todavía no sé cómo lo voy a representar. El sistema presenta en su pantalla principal un mensaje de bienvenida, describiendo los servicios ofrecidos junto con la opción para registrarse por primera vez. O si ya está registrado, podrá utilizar el sistema de reservas de vuelos. Con lo que vemos ahí, o con lo que se entiende ahí, entonces voy a aquí, archivo, guardar como. Y voy a hacer uno nuevo. Con lo que me están diciendo en este instante en la descripción de mi problema, dice así: el sistema presenta una pantalla principal, un mensaje de bienvenida describiendo los servicios ofrecidos. Quiere decir que como este es un sistema que ya está diseñado, debe ser que yo estoy viendo en el computador algo de la siguiente forma. Entonces acá yo me imagino que dice aquí, yo me estoy imaginando, no sé, aquí yo me imagino como una crucecita, es como la salida del sistema. ¿Sí? Acá como la linecita de minimizar, ¿sí? Porque lo que me está diciendo es que como que hay una interfaz ahí, ¿no? Bienvenida al sistema de reserva de vuelos. Llega y dice: el sistema presenta una pantalla principal, un mensaje de bienvenida describiendo los servicios ofrecidos. La opción para registrarse por primera vez. Entonces, o si ya se está registrado, podrá utilizar el sistema de reservación de vuelos. Entonces, quiere decir que muy posiblemente en esa pantalla de interfaz, yo aquí voy a ver algo que diga suave. Contraseña.
Listo. Mm, y acá muy posiblemente debe decir algo como registrarse por primera vez. ¿Mm? Eso es lo que me está diciendo que tiene ahí el sistema de información. Entonces llega y dice, se desea que el sistema de reserva sea asequible a través. Entonces volvemos a leer nuevamente. El sistema de reservas de vuelo es un sistema que permite al usuario hacer consultas y reservas de vuelos. ¿Listo? Además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota, sin la necesidad de recurrir a un agente de viajes humano. Se desea que el sistema de reservas sea asequible a través de Internet, World Wide Web, o sea que esto aquí muy posiblemente debe tener aquí, esto no es cualquier sistema, es un sistema muy especial. Mm. www. Un poco. ¿Sí? Puede ser que sea acá nuestro URL, aunque no tenemos claro que esto aquí diga aerolínea, www.aerolínea.com, pero sí saben, lo que queremos marcar con eso es que es un sistema web. Listo. El sistema presenta en su pantalla principal un mensaje de bienvenida describiendo los servicios ofrecidos junto con la opción para registrarse por primera vez. Mire que antes de eso también me indica que voy a colocar cuáles son los servicios recibidos. Entonces mire que los servicios recibidos son consulta, reserva y ¿qué? Compra. Esas son las tres acciones que puedo hacer en este instante. Entonces acá vamos a ponerlos aquí. Profe, perdón, pero o sea, digamos ahí, en la lectura del caso, o sea, dice que se desea que sea web, ¿no? O sea, en este momento no lo sería. ¿O entiendo mal? Cuando hice acá, le coloqué esta cajita adicional, es porque, como dice, estamos viendo, si usted observa lo que narra en la parte superior, dice así, el sistema de reservas de vuelos es un sistema que permite al usuario hacer consultas, reservas de vuelo, además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota, sin la necesidad de recurrir a un agente humano. ¿Listo? Se desea que el sistema de reserva sea asequible a través de Internet o World Wide Web. ¿Listo? Acuérdense que lo primero que les dije en los casos de uso al iniciar, decía que los casos de uso representaban un elemento o un sistema que estuviera ocurriendo en ese instante o algo que se desearía que hiciera el sistema. ¿Listo? Entonces, por eso le coloqué dentro del dibujito, ¿sí? Esta parte, antes de colocar que diera el mensaje de bienvenida, ¿sí? Ofreciendo los servicios,
y demás. Por eso le coloqué dentro del dibujo, ¿sí? Dentro de mi bosquejo, le coloqué acá www. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces después me dice que yo hasta ahora no entiendo qué más hay de ahí para abajo. Yo solamente no he podido pasar de estas primeras líneas. Dice que debe hacer consulta, reserva y compra. Entonces vamos a ponerle eso. Más adelante sabremos si sí o si no. Entonces, quiere decir acá, consulta, ¿listo? Ahí me quedó pues como muy pegadito, pero pues si tuviera algo para diseñar mejor, pues me quedaría ahí. Quiere decir que estas son las 3 acciones que puedo realizar. Vale, aquí que como una viñetica de que sean las 3 acciones que puedo realizar. Listo. Estas son las 3 acciones como para diferenciarlo acá de la acción principal, esta de loguearse. El sistema presenta en su pantalla principal un mensaje de bienvenida, eso ya lo hicimos, describiendo los servicios ofrecidos junto con la opción para registrarse por primera vez o si ya se está registrado, poder utilizar el sistema de reservas. Listo. Este acceso se da por medio de la inserción de un login previamente especificado y un password. Ya eso lo colocamos allá, previamente escogido y debe validarse. Una vez registrado el usuario y después de haberse validado el registro y la contraseña, se puede seleccionar las siguientes actividades. Consultar el vuelo, reservar el vuelo y pagar boletos. Miren que aquí están diciendo que voy a tener 3 acciones adicionales. Consultar el vuelo, reservar el vuelo y pagar los boletos. Entonces voy a colocar acá. ¿Listo? Esto lo voy a colocar con amarillito porque parece que es algo que el usuario puede hacer. La consulta de vuelos se puede hacer de 3 maneras diferentes. O sea, esta primera, la consulta de vuelos, se puede mirar el horario de vuelo, la tarifa de vuelo y el estado de vuelo. Listo. Entonces voy a colocarlo acá en amarillito. Me voy a ir a tratar de graficar nuevamente. Entonces acabo de decir, archivo, guardar como, gráfica 2. Entonces voy a intentar hacer nuevamente aquí, archivo, voy a irme acá al gráfico 1, ¿sí? Aquí le voy a decir archivo, guardar como gráfico 3 porque voy a hacer una modificación. 3, listo. Ya van a entender cuál es lo que voy a hacer. Listo. Me dice que el usuario registrado, ¿sí? Entonces, el usuario registrado debe ser este borraquito que tengo acá. ¿Listo? Este es mi usuario registrado. ¿Qué va a poder hacer ese señor? Dice, mire, va a poder consultar los vuelos, reservar el vuelo y hacer el pago de boletos. Consultar, reservar y pagar. Entonces voy a irme acá. Consultar, reservar. Y aquí voy a ponerle otra bolita adicional, otra elipse. Ay, bueno, espérense un segundito, le quito ese colorcito y le ponemos un moradito. ¿Listo? Consultar aquí
Voy a ponerle acá. Listo, ¿sí? Consultar. Consulta de vuelo. Acá, reserva de vuelo. Ven, ahí me quedó todo. Listo. Y acá vamos a ver la última opción, que es que pagar, pago de boleto, pagar boleto. ¿Sí? Entonces acá. Entonces ahí me dice que esas son las 3 acciones que este sujeto puede hacer. Quiere decir que en nuestra gráfica simple lo que nosotros haríamos es como, vamos a mirar, claro que aquí me queda, digamos, esta no es la, sería como línea de acción de acá, mi línea de acción. Este usuario va a hacer esta otra acción. Y esta va a poder hacer mi otra acción. Esas son como las 3 acciones que en este instante determino que él puede hacer. Listo. La consulta según el horario muestra los horarios de las diferentes aerolíneas dando servicio entre ciudades. ¿Listo? Esa es la consulta. La consulta según tarifas muestra los diferentes vuelos entre 2 ciudades dando prioridad a su costo. El estado del vuelo se utiliza principalmente para consultar el estado de algún vuelo, incluyendo información de disponibilidad de asientos y en caso de un vuelo para el mismo día si está en hora. Entonces mire que este párrafo de acá lo único que está haciendo es como ampliar mi información sobre estos 3 ítems que teníamos acá, ¿sí? Que era consultar, ¿sí? La palabra de estado está definiendo como qué es la consulta, qué es el estado, qué es lo que tiene en cuenta como la tarifa, para que yo pueda hacer una buena discriminación. Entonces, estos son como unos elementos donde me está ampliando la información. Se pueden incluir preferencias de búsqueda, como la fecha, la hora, el horario deseado, la categoría, el asiento, la aerolínea deseada y si se desea solo vuelos directos. Listo. La reserva del vuelo permite, entonces mire que aquí, si ustedes se dan cuenta, voy a ampliar nuevamente esto azulito, todo esto. Azulito. Esta primera parte de aquí que dice la consulta según horario, muestra los horarios de las diferentes aerolíneas dando servicio entre 2 ciudades. La consulta según tarifas consulta los diferentes vuelos entre 2 ciudades dando prioridad a su costo. El estado del vuelo se utiliza principalmente para consultar el estado de algún vuelo, la disponibilidad, ¿sí? Eso está haciendo referencia a este primer ítem que teníamos acá, que era como este primer caso de uso que nosotros habíamos identificado. Entonces tiene como que toda su especificación, qué es lo que va a hacer toda esta acción de consultar. Después vamos a tener una que va a ser de la reserva. Mire, la segunda que tenemos acá se dice reserva del vuelo. Entonces, la reservación de vuelo permite al cliente hacer una reserva para un vuelo particular, especificando la fecha, el horario y bajo una tarifa establecida. Es posible reservar un itinerario compuesto de múltiples vuelos para uno o más
pasajeros, además de poner reserva en los asientos. Entonces, mire que esto de aquí, la reserva, es otra especificación o me muestra algunas características. Voy a ponerla acá amarillito. Pongámosla acá amarillito. ¿Listo? Voy a subir un momentico. Y quiere decir que este elemento, voy a poner también de ese mismo amarillito que teníamos ahorita para determinar. Esta que es la consulta, lo voy a poner azul clarito para que vean que es la descripción que tenemos ahí. ¿Listo? Quiere decir que el siguiente párrafo lo que va a hacer es la descripción del pago del boleto. Vamos a mirar. Entonces vemos acá, el pago permite al cliente, dada una reserva del vuelo previa y una tarjeta de crédito válida, adquirir los boletos aéreos. Los boletos serán posteriormente enviados al cliente o estarán listos para ser recogidos en el mostrador del aeropuerto, previo a la salida del primer vuelo. Entonces, aquí tengo toda la especificación. Hola. Uy, estoy sin conexión. Sí, profe. Sí, está interviniendo. ¿Estoy sin conexión o si me están escuchando? Porque me salió un mensaje que decía que no tengo la sincronización activa. ¿Ya? ¿Listo? ¿Perdimos en algún momento la conexión? Sí. Sí, por favor, chicos. Dime. Sí, pero hace un minuto. Listo. Entonces estábamos indicando que con azul agua marina iba a marcar el tercer elemento que habíamos visto al inicio de esta descripción de problema. Entonces, vamos a repetir nuevamente. ¿Listo? Dentro de la descripción de este problema vimos como que tres grandes acciones que iban a ser hechas por el usuario. La primera, la consulta de vuelos. La segunda, la reserva de vuelos. La tercera, el pago de boletos. ¿Está claro hasta ahí? Porfis, para no tener que cambiar de pantalla. ¿Están ahí? profe. ¿Están ahí? Listo. Listo. Después, ¿qué hace? Él empieza a ampliar o a hacer una descripción más detallada de cada uno de estos tres elementos, de la consulta, de la reserva y del pago de boletos. ¿Listo? Y para eso utiliza una narrativa para hacer esa descripción. ¿Listo? Acá llega y dice, es necesario, miren que para el pago de boletos dice, es necesario estar previamente registrados con un número de tarjeta de crédito válida para poder hacer compras de boletos, o de lo contrario, proveerla al momento de la compra. Miren que esta compra tiene una característica muy especial, que si yo quiero hacer, recuerden que mire cómo empieza la descripción, que tengo un sistema donde me voy a loguear, que ese sistema es un sistema web, ¿sí? Y si es un sistema web, pues ¿qué me va a permitir? ¿Me va a permitir hacer pagos en efectivo en ese instante? No me va a permitir hacer pagos en efectivo. Él solamente me lo va a permitir hacer a través de tarjeta de débito o tarjeta crédito. Por alguna razón en la descripción de este problema no tuvieron en cuenta la tarjeta de débito. ¿Será que no les interesa? Seguramente les evita codificación porque, por ejemplo, si yo estoy acá en Colombia y la compra tengo que hacerla en España,
entonces yo ya me estoy complicando el asunto como programador porque tengo que saber de qué banco me está haciendo, si es Visa o Mastercard, o sea, tengo que recoger muchísima más información. Seguramente para quien empezó, para el analista cuando recogió toda la información, digo, ¿sabe qué? La solución es que nosotros la limitemos, esté más cerrada, que los pagos solamente se den por tarjeta de crédito, de tal manera que si se hace solamente por tarjeta de crédito, yo tenga que pensar en que es o una franquicia Mastercard o una Visa, ¿sí? Simplemente eso, ¿quién lo definió? El dueño del sistema en el bloque elemental de usuarios o lo definió el analista de sistemas. ¿Listo? Para pasarlo como requerimiento al equipo de diseño. ¿Está claro? Listo. Entonces, es necesario que previamente esté registrado con un número de tarjeta de crédito válida para hacer compras de boletos o de lo contrario, proveerla en el momento de la compra. Quiere decir que este parrafito que yo estoy aquí subrayando también va a ser de color azul agua marina, ¿sí o no? Porque me está haciendo referencia ¿a quién? Al pago. Además de los servicios de vuelo, el usuario podrá en cualquier momento accesar, modificar o cancelar su propio registro. ¿Sí o no? Todo esto después de haber sido el usuario validado. Uy, aquí miren que tengo otro elemento. Voy a subrayar. Ya casi no tengo colores, vamos a poner verde. Listo. Entonces dice así, además de los servicios del vuelo, el usuario podrá en cualquier momento, ¿sí?, acceder, modificar o cancelar su propio registro. Todo esto después de haber sido el usuario validado en el sistema. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo leo esas lineecitas, esa acción, ¿quién la realiza? Acá voy a irme al dibujito. Esa que estoy haciendo es una acción que realiza ¿quién? El usuario. Lo está permitiendo el mismo usuario, sí. Ajá. ¿Y cuál es la acción que está haciendo ese señor? ¿Se está qué? Validando, ¿sí o no? Modificando y validando. Sí, está validando. Es como si estuviera logueándose en el sistema o validándose. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá una elipse. Voy a poner aquí. Voy a poner acá, validar. Ay. Disculpen. Voy a poner un slash como para decir que validar y loguear es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién está haciendo eso? Lo está haciendo este señor. Este señor está haciendo eso. Entonces vamos a mirar. El usuario. El usuario se está ¿qué? Validando y se está logueando. Pero resulta que vamos a leer nuevamente. Además del servicio de vuelo, el usuario podrá en cualquier momento acceder, modificar o cancelar su propio registro. Entonces, cuando yo me valido, yo puedo hacer lo siguiente: o acceder, o modificar, o quién, o cancelar, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Y profe. Sí, profe. Porque es que no, o sea, yo no lo logro ver allá y me es difícil, entonces no sé si me están entendiendo o no me están entendiendo. Profe, ¿sí me copia? Sí. Ah, bueno. No, claro, está muy bien, profe. Muchas gracias.
acceder, modificar y cancelar. Voy a pararme sobre este acceder, voy a darle como otro verdecito porque es que esas acciones son como muy importantes. Entonces, acceder, ¿sí? Para que ustedes la vean, modificar o cancelar. Listo, aquí como más clarita. ¿Listo? Esas tres acciones son súper importantes. Me voy a ir, acceder, modificar y cancelar. Entonces, acá voy a hacer 3 bolitas adicionales. Qué pena, es que como lo estoy haciendo aquí en Paint, no puedo ampliar este cuadrado, pero la idea era que pudiera ampliar el cuadradito. ¿Listo? Entonces, voy a hacer aquí mis 3 bolitas. Para ustedes estas bolitas están dentro del sistema, ¿listo? ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces voy a mirar acá. Acceder. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cancelar. Y modificar. Acá voy a ponerle. Dios. Entonces quiere decir que aquí voy a validar, voy a acceder, con esa validación puedo acceder, puedo modificar y puedo cancelar. ¿Listo? Vamos a ver si me, discúlpenme aquí. Wow. Vamos a borrar aquí. Ah, no, perdón, te voy a dejar esta aquí, qué pena, qué pena. 2 segunditos. Como para que... ¿Listo? ¿Sí? Aquí. Ustedes ya ahí me entienden que fue que tocó ampliar el límite del sistema, bueno. Listo. Listo. Y acá esto debería quedar internamente. Y ya creo que ahí no me dice más nada, ¿sí o no? Ahí termina mi enunciado del problema. Una pregunta, profe. Señor. Para más facilidad, nosotros en el caso mío tendríamos que hacerlo numérico 1, 2, por ejemplo. Para el caso suyo sería 1 la consulta, 2 la reserva, 3 el pago, 4 acceder, 4 cancelar, así sucesivamente, profe, ¿queda fácil? 2 segundos antes de eso, ¿sí? Porque igual no he terminado, pero igual tampoco lo voy a alcanzar a terminar en esta noche. Yo lo único que sé es que a partir de estos gráficos, o sea, quiere decir que para que ustedes levanten sus casos de uso, quiere decir que para que ustedes levanten sus casos de uso, lo primero que deben tener es una súper descripción muy detallada de lo que va a ser el sistema de información, de lo que ustedes van a hacer. Sea un sistema de compras, sea un sistema de reserva, un sistema de inventarios, ¿sí? Llámese como se llame el sistema de información, no importa cómo se llame, ¿sí? Lo primero es que debe tener una narrativa. Esa narrativa, ¿de dónde salió? Salió del análisis de sistemas que ustedes hicieron en la primera fase, que ustedes lo hicieron, me imagino que súper bien,
No, la maravilla, con mapas de procesos, diagramas de flujo, con todas las características, hicieron ese levantamiento de información maravilloso, hicieron los bloques elementales de usuarios, de datos, tecnológico, ¿sí? Levantaron cada uno de los bloques, ¿sí? A través de las entrevistas y de los cuestionarios terminaron de recabar la información que ustedes necesitaban, y después de eso, el señor analista, que era todo el grupo en el que ustedes estaban, lo que hacía era hacer un informe, una descripción detallando el problema. La primera evidencia de la fase 1 habla sobre los requerimientos del sistema, ¿no? Y en los requerimientos del sistema, entonces les decía, la primera, hagan el ámbito de la organización. Segundo, diseñen la encuesta y la entrevista. Tercero, apliquen la entrevista y el cuestionario. Cuarto, identifiquen el problema. Quinto, planteen la solución. Sexto, tabulen los datos. Creo que eso era lo que decía la primera evidencia, ¿sí? Entonces, de esa descripción y de esa solución sale esta narrativa como la que analizamos en la noche del día de hoy. ¿Listo? Una vez que ustedes tienen esa narrativa, lo que hacen es graficarse. Todavía no se van a meter con el estado ML, Enterprise Architecture, ninguna herramienta case, ¿sí? Lo hacen de manera manual. Cuando ustedes ya sepan qué es, ustedes saben que simplemente es transcribir eso que tienen en el papel a una herramienta case. Nada más. ¿Quiere decir que estas gráficas que hicimos ya son las definitivas? Pues posiblemente no. De pronto el lunes o el martes que tengamos nuestra siguiente sesión, nos va a tocar volver a releer, ¿sí? A ver si no se nos escapó algo. Pero inicialmente yo lo que veo es que así como hice la lectura, hay solamente un usuario. Pero eso no implica que esto sea el único. O sea, aquí se tiene un actor principal. ¿Quiere decir que esto es un monólogo? O sea, ¿solamente está este usuario? ¿O será que implícitamente dentro de esa lectura hay otros usuarios y yo no lo leí? ¿O no lo logré interpretar? ¿O no lo logré ver dentro de esa lectura? Lo otro que veo es que inicialmente... Claro, falta ahí el actor o el usuario que pues a usted le hace la validación del tiquete. ¿Quién? El actor que le hace la validación del tiquete, porque usted lo compra y de allá hay una persona en Avianca que le hace el registro, sí, acá porque dice ahí que o puede reclamarlo en ventanilla, y para que lo pueda reclamar en ventanilla tiene que haber un ser humano que se lo entregue. Se perdió la conexión un momento. Sí, se fue un momento. Yo ya les dije a una ocasión anterior, si se me llega ahí la conexión, ustedes me esperan a que a mí me retorne la señal y yo continúo. ¿Listo? Entonces, inicialmente, la validación no es otro usuario, ¿no? Por el momento no es otro usuario. O sea, un usuario inicialmente tiene que ser como una persona de carne y hueso, o algo que se parezca a una persona de carne y hueso, ¿sí? O sea, y más adelante nos vamos a dar cuenta que van a existir unos usuarios muy tremendamente especiales, que pueden ser usuarios como abstractos, ¿sí? Que son intangibles, pero pues se consideran como usuarios. ¿Listo? Entonces, no, todavía no, o sea, necesito que entiendan esto para que nos podamos ir a lo siguiente. ¿Listo? Ya miraremos en la segunda fase cómo es que va. Y por favor, con esto que vimos, tomen sus ejercicios, lo que ustedes tienen de sistema de información, y nuevamente verifiquen que el discurso, que la descripción del problema que tienen es la correcta. ¿Listo? El hecho de que yo me siente la primera vez
no indica que yo saqué el caso de uso y que ya tengo el diagrama de casos de uso. Muy posiblemente yo voy a tener que leer 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que totalmente identifique y pueda modelar de manera correcta mi caso de uso. Vamos en la primera pasadita, apenas voy en la primera pasadita de mi primera lectura de este proceso. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Para poder tener sesión el día, no puedo porque para haber tenido sesión el día lunes, debía haber colocado el anuncio el día de ayer, invitando a la sesión. Lo voy a colocar hoy para que el martes podamos tener sesión. De lo contrario, no puedo tener sesión antes. De hecho, realmente, por calendario debería ser el miércoles. Pero, por normas de la guía de formación, listo, que se debe citar con 48 horas de anticipación en 48 días de horas hábiles. O sea, en días hábiles, 48 horas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro segundo paso? Depurar este bosquejo que hicimos de caso de uso, donde tenemos un usuario, donde sabemos que por el momento tenemos 1, 2, 3, 4 casos de uso, que hay algo que también podrían ser casos de uso que pueden ser acceder, modificar y cancelar, que no sabemos en este instante si es include, extend o son simplemente casos fuertes, casos de uso fuertes que no necesitan de nada, aún no lo sabemos, todavía no lo hemos determinado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de determinar eso. ¿Listo? ¿Qué utilizamos para esta primera parte de casos de uso? Lo primero que utilicé es la descripción. Lo primero fueron las definiciones básicas. La segunda, la descripción. La tercera, identifiqué el entorno del sistema. La cuarta, me ayudé creando yo misma una especie de, para poder entender, una especie de interfaces para interpretar lo que estaba diciendo la descripción, y hasta ahí voy. Pregunta, ¿hasta donde hemos visto para los presentes es claro la explicación que se dio? Para mí sí, gracias. Sí, profe. Sí, señora, profe. Sí, señora. Listo, Sí, profe. listo. Entonces, no siendo nada más, voy a detener la grabación, me voy a despedir de ustedes, colocaré el anuncio esta noche, esperaré que la grabación renderice y la subiré el día de hoy. ¿Listo? Voy a dejar de presentar